funciones pares e impares. De hecho, a veces le dicen también pares, impares, ninguna, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es como una consecuencia de, o sea, lo que estamos hablando en este momento es más que todo propiedades de las funciones. Entonces hablamos una propiedad de las funciones que es el dominio, el rango, cuándo es creciente, cuánto es decreciente. Entonces ahora vamos con lo que es la parte de las funciones pares e impares. Entonces voy a traer una función, solo la voy a mencionar aquí. Ya luego, más tardecito, vamos a ver el catálogo de funciones que vamos a trabajar aquí. Si ustedes evalúan esos 3 puntos, les dan esos 3 en Y. Entonces, normalmente este es el clásico en este tema, la cuadrática. Entonces, noten lo siguiente, la función, obviamente la función yo sé la forma, ¿verdad? Parte por los textos y porque tal vez yo he trabajado más puntos, pero es imposible que usted pueda saber esa forma solo con 3 puntos. Eso tiene que tenerlo bien claro. Yo estoy proporcionándole la forma porque obviamente ya los textos ya lo manejan y lo facilitan, ¿verdad? Pero lo que usted tiene que entender es que las funciones, para saberlas tal como se está viendo esa, hay que poner muchos puntos. No son 3, estamos hablando de 1000, 1 millón, 2 millones, una cantidad bastante grande, ¿verdad? De números. Y nosotros lo que hacemos son bosquejos, ¿verdad? Entonces, pero usted tiene que saber la razón por la cual tiene esta forma. Entonces, una de ellas es de que, por ejemplo, la cuadrática, todo número que entra a la función genera como resultado el cuadrado del mismo. Por eso usted nota que la función jamás toca valores en y negativos. Entonces, esa es una de las razones. Bueno, pero lo que más quiero recalcar, según la definición que nos van a proporcionar, es de que si usted tiene un número acá, miren x1, digamos que x1 es negativo según cómo está ahí posicionado, ¿eh? Este sería menos x1, ¿verdad? Menos x1, si x1 es negativo, menos x1 es positivo. ¿Miren? Entonces, lo que tienen en particular estos dos valores en x es que tienen el mismo valor en y, llámele y1. Entonces, cuando usted tenga funciones que le va a llamar o le va a dar el carácter de par, significa de que para dos valores de esa función del dominio, usted va a tener un mismo valor del rango. Entonces esto lo ponen de esta manera, ¿eh? Si usted evalúa en la función el opuesto de un número, eso va a ser equivalente a que usted evalúe la función de ese número. Si cumple esa condición, usted va a decir que es par. Y vamos a decir también de que la función va a tener simetría del eje Y. ¿Qué significa eso de simetría en el eje Y? Yo por lo menos lo miro como que si fuera un espejo. Por ejemplo, el lado derecho de la gráfica es el espejo y lo que está en el lado izquierdo es como que es lo que usted, bueno, la persona que se estaría mirando al espejo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que yo le entiendo como simetría, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando es par la función. Algebraicamente cumple esta primera condición y ya gráfica cumple la condición de la derecha, es decir, que es simétrica con el eje Y. La parte izquierda me dice como la parte algebraica, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de una función par. Creo que notan por qué le dicen par, ¿verdad? También noten arriba, ¿verdad? Tiene un exponente par, el polinomio. Entonces miren ahora un impar. Voy a colocar los valores, como les decía. Y este solo es para tener una idea de la función. Entonces miren que cuando x vale menos 1, y vale menos 1,
cuando x vale 0 y cuando este vale 1 es 1. Entonces la función es similar a esta. Ahora mire lo siguiente. Si usted tiene aquí un valor x1, llámele x1 negativo, y lo compara con su contraparte negativa, es decir, menos x1 positivo, este tiene un valor en y negativo, pero este tiene un valor en y positivo, ¿me? O sea, el valor asociado para f de x1 es negativo, y este para f de menos x1, perdón, es positivo. El juego de signos puede variar, ¿verdad? Pero lo que sí vamos a ver es que lo que nos van a decir los libros es que si usted evalúa la función con el opuesto de un número, va a ser equivalente a que usted multiplique el negativo o menos 1 por la función evaluada por el número, ¿verdad? Entonces, y si hablamos de la parte esta de simetría, usted va a decir que va a ser simétrica con el origen. Decir que es simétrica con este punto de acá, miren. Esa es como la vía del espejo, ¿verdad? Y bueno, no todas las funciones van a tener estas dos propiedades. O sea, de hecho, ¿cómo le llaman? Es mutuamente, ¿cómo es que le llaman? Es excluyente la palabra. Es excluyente porque o es par o es impar. Y a veces puede ser de que no tenga ninguna de esas propiedades. Entonces vamos a tener tres categorías para esta propiedad gráfica que estamos viendo. O le va a decir que tiene simetría en el eje Y, entonces va a ser par, o va a ser simétrica con el eje, con el origen, entonces va a ser impar, o no tiene propiedades de simetría, ¿verdad? O no tiene propiedades de simetría. Solo para confirmar, no sé si está Sharon, Heidi, Ana, Albert. Ok, bueno, voy a cerrar aquí. Bueno, entonces les decía que puede ser de que no tengamos, de que sea ninguna la propiedad. Ok, ¿cómo vamos a averiguar? Entonces los pasos para definir si f de x es par o impar o ninguna, ¿verdad? Entonces primero vamos a hacer lo que va a ser lo que le vamos a llamar la prueba. La prueba entonces le va a decir, es como el indicador, ¿verdad? Entonces usted va a evaluar esto. Vamos a evaluar f de menos x. Luego vamos a comparar f de menos x, ¿verdad? Con los siguientes casos. Entonces tenemos dos. Revisamos si es igual a f de x o revisamos si es igual a menos f de x. No va a cumplir las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces revisamos esos casos. Voy a poner aquí el ojo. Si cumple el primero, entonces vamos a decir que es par. Si cumple la segunda, es impar. Y si no cumple 1 o 2, bueno, aquí sería si no cumple 1 y 2, entonces vamos a decir que es ninguna. Ninguna, o puede decir no hay propiedades de simetría, pero en general así son los pasos que usted va a resolver. Mira. Bueno, entonces esa es la parte teórica de las funciones pares e impares. Vamos a hacer algunos ejemplos, pero me avisan si tienen alguna.
Alejandra, es que fíjese que nosotros, por lo menos el primer parcial, y le hablo del primer parcial según el sílabo, ¿verdad? No como vamos en este momento, porque como nosotros vamos un poco atrasados, todo es funciones. Entonces, esa distinción del tema de funciones no creo que le ayude mucho en este momento, porque todo lo que vamos a hablar en lo que corresponde a los temas del sílabo en las primeras 4 semanas es sobre funciones. Entonces, lo que sí estamos viendo son propiedades de funciones, y una de ellas es la que estamos comentando hoy, que es cuando una función va a tener la propiedad de simetría que es par, impar o ninguna. La otra propiedad que vimos de funciones es cuando una función es creciente, decreciente o constante. Otra propiedad de funciones que hablamos es cuál es el dominio y el rango de una función, ¿verdad? Y las primeras propiedades que vimos de las funciones son evaluarlas y cuándo decir que es una función o relación. Entonces, en general, vamos a estar viendo solo el tema de funciones, por lo menos hasta este primer parcial, y creo que en la semana 6 todavía un poco. Luego pasamos a otros temas que son sucesiones, teorema del binomio. Ahí sí vamos a cambiar los temas un poco más frecuentes. Pero en general aquí estamos hablando de funciones. No hemos terminado el tema de funciones, porque según el sílabo debemos de comentarlo en más de 4 semanas, porque son varios temas. Entonces miren, aquí dice prueba, evaluar f de menos x. Es lo que va a hacer usted primero, evaluar f de menos x. Mire, lo evalúa. Mire que yo pongo, yo sé que eso va a quedar positivo, pero dejo la evidencia de que estoy probando si es par o no. Ya tengo la función. De ahí le hice comparar f de menos x. Entonces yo comparo y noto que f de menos x es igual a la función que yo tengo inicialmente. Me cumple esta condición. Entonces, como me cumple 1, usted va a decir que la función es par. ¿Verdad? Esa es la conclusión, miren. F de x es par. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Miren. Voy a colocar otra vez. Y ahí les voy a agregar uno para que ustedes lo resuelvan y pues verifiquen si están entendiendo el tema o no. De nuevo, miren, usted siempre va a evaluar f de menos x, va a averiguar qué es eso. Bueno, de las propiedades de raíz cúbica, usted sabe que esto se puede escribir como menos raíz cúbica de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa al compararla? Bueno, f de menos x es igual al negativo de f de x, es la función original, ¿no? Entonces, si ocurre eso, significa que f de x cumple esto, ¿verdad? F de x significa que es impar. O sea, tiene simetría con el origen.